Este episodio está patrocinado por Quarter, la aplicación con la que podrás estar al día de toda la información de las empresas que sigues como si escucharas un podcast. Descárgate la app y empieza a escuchar las presentaciones de resultados de empresas que han publicado recientemente, como Volvo, FedEx o CarMax. Todo 100% gratuito y disponible tanto para dispositivos Android como Apple. ¿Qué tal, amigos y amigas de Alfa Positivo? Bienvenidos a un nuevo episodio en el que voy a hablar de Spotify. Una empresa que ya he comentado en el pasado, concretamente hace un año cuando publiqué una tesis de inversión y pues desde entonces han pasado bastantes cosas. Además, hace poco la empresa realizó un Investors Day en el que se aportó bastante información de interés, así que voy a aprovechar este episodio para hablar de ese Investors Day, para comentar pues cómo ha evolucionado la compañía y para hacer una actualización de esa tesis de inversión. Así que vamos allá. Vamos a empezar hablando de lo que ha hecho la cotización, vamos a ver qué ha hecho la empresa, vamos a hablar del elefante en la habitación, vamos a hablar de la evolución de márgenes, del futuro de Spotify, de sus objetivos a largo plazo, vamos a hacer una actualización de la valoración. Por último, hablaremos de los riesgos y pondremos todo esto en común con una conclusión final. Vamos a empezar hablando de la evolución de la cotización. Y es que, la verdad es que desde el año pasado, desde que publicamos la tesis, pues no ha sido la empresa que mejor lo ha hecho. De hecho, pues ha caído un 56% desde la publicación de la tesis de inversión, un menos 64% desde sus máximos. Sí que es verdad que estamos en un momento de mercado en el que todas las empresas con características similares a Spotify pues han sufrido bastante. Pues empresas tecnológicas, empresas beneficiadas de la digitalización y del COVID, y empresas que quizá su valor estaba más en el futuro y quizá no es tan tangible y había que hacer un esfuerzo de estimación de flujos de caja futuros, ¿no? Pues todos estos flujos de caja futuros, al encontrarnos en una situación de inflación y de aumento de tipos de interés, pues en el presente el mercado lo suele valorar mucho menos, ¿no? Luego, las últimas 52 semanas ha marcado un máximo de $305 por acción y mínimos de $89 por acción. Así que, como vemos, ha habido bastante volatilidad en los últimos 12 meses. Actualmente cotiza a $106 por acción y a un market cap de $19.710. Muy por debajo de su precio de IPO, de su salida a cotizar. Y esto me parece relevante, esto que cotice a una capitalización de mercado inferior a la de su salida a cotizar, porque si hacemos una comparativa entre la empresa que teníamos en 2018 cuando salió a cotizar y la empresa que tenemos hoy en día, pues es muy diferente. Y si hablamos, por ejemplo, de usuarios, de Monthly Active Users, que son los usuarios activos que tiene la plataforma mensuales, en 2018 estamos hablando de 250, mientras que en cuestión de 4 años pues ha crecido bastante en este aspecto y ahora tiene 422 millones de usuarios. Y si miramos los ingresos, pues también ha tenido un crecimiento interesante, ha pasado de 5.200 millones de euros a 11.590 que va a generar este 2022, pero para mí lo más relevante son estos dos cambios. Para empezar, en 2018 era un reproductor de música, solo tenía contenido de música, mientras que ahora tiene contenido de música, podcast, audiolibros, contenido en directo y más tipos de contenido que espera añadir en el futuro. Y la categoría de esta empresa ha cambiado y aquí es donde está, digamos, la tesis de inversión. Porque sí que es verdad que en 2018 Spotify era un reproductor de música, una aplicación en la que la gente se metía para escuchar música. Mientras que ahora podríamos decir que está entrando o que aspira a ser una super app de audio, ¿vale? Esto lo cambia todo,
porque siempre se ha dicho que Spotify era un mal negocio porque la música era un negocio en el que el apalancamiento lo tenían las discográficas. Por eso, al ser una super app de audio, Spotify ya no solamente depende de este negocio de la música, que quizá no es el más rentable del mundo, sino que puede añadir otras verticales en las que sí que puede tener mayor apalancamiento y generar más rentabilidad. Y a pesar de todos estos cambios, del crecimiento de usuarios, del crecimiento de ingresos, del crecimiento de verticales y del cambio de categoría, la empresa ha pasado de una capitalización de mercado de 35.000 millones de dólares en 2018, sí que es verdad que quizá en su punto más alto, a los 20.000 millones que ronda ahora mismo en este 2022. Algo que pues parece sorprendente teniendo en cuenta que es una empresa mucho más grande y bastante diferente, ¿no? Entonces esto ya, para empezar, pues es algo que llama la atención. Y si tenemos que explicar por qué se ha dado esta evolución de la cotización, por qué lo ha hecho tan mal, podemos encontrar aquí la explicación. Y es que en 2018 la empresa dio unos objetivos a largo plazo que eran los de crecimiento del 25-35% anual y unos márgenes brutos de entre el 30 y el 35%. Esto fue en 2018. Pero lo que ha pasado es que los márgenes pues no han seguido esa evolución. Y si nos fijamos aquí, el margen bruto pues se ha mantenido bastante estable. Desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2021, pues los márgenes prácticamente no se han movido, han estado entre el 24 y el 26. Y claro, si la empresa nos dice que a largo plazo espera generar unos márgenes de entre el 30 y el 35, pero estos márgenes no van aumentando, pues se puede llegar a concluir que realmente no puede conseguir llegar a esos márgenes, ¿vale? Entonces, este es el elefante en la habitación, el gran problema, la gran crítica que ha tenido el mercado con Spotify, ¿vale? Que uno de los objetivos más importantes era el de esta expansión de margen bruto, porque demostraba que podía llegar a ser un negocio más rentable y que no fuera simplemente una empresa que se dedicara a pagarle royalties a las discográficas, y pues no se ha acercado a ese objetivo del 35%. ¿Y por qué ha sucedido esto? Bueno, pues según la directiva, esto se debe a que han encontrado oportunidades de inversión que les han hecho ser más ambiciosos. Y esto fue literalmente lo que comentó el CEO Daniel Ek en este Investors Day. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestro objetivo a largo plazo del margen bruto del 30-35%? Pues en realidad se reduce a esto. Hemos visto el potencial de ser mucho más que una empresa de música. Al aprovechar lo que hemos aprendido y toda la tecnología que hemos desarrollado con la música en otras verticales, nuestras ambiciones se han hecho mucho más grandes. ¿Qué significa esto? Pues que sí que quizá solamente con la música podían llegar a ese objetivo del 30-35%, pero se han dado cuenta que con todo el conocimiento que tienen ya de haber sido un reproductor de música, ese conocimiento y esa tecnología y esos recursos los pueden aplicar también a otras verticales que han surgido hace relativamente menos años y que pueden llegar a ser más grandes. Entonces, esto podría sonar a una excusa, pero en realidad, si vemos los márgenes que ha generado Spotify de la música, sí que han conseguido esta expansión y sí que se ha acercado más al objetivo que tenían a largo plazo. Entonces, si vemos aquí el margen de Spotify, pues sí que es verdad que se ha mantenido en este 26, entre el 24 y el 26%, pero si miramos el margen bruto solo del negocio de la música, sí que ha habido una expansión y en 2021 ha llegado a estar en el 28,3%,
¿vale? Ha habido una expansión de 150 puntos básicos. Es decir, realmente Spotify sí que ha tenido una expansión de márgenes. Tampoco una expansión para tirar cohetes, pero sí que es verdad que se ha ido acercando a ese objetivo de largo plazo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha habido este retroceso en el margen bruto total de la compañía? Pues por estas inversiones en otras nuevas verticales, como el podcast, como los audiolibros, que al empezar, pues como cualquier negocio, pues al empezar no es rentable y necesita un periodo hasta llegar a la madurez o una fase de rentabilidad. Y ahora, pues lo que nos dice Spotify es que, como he dicho, pues deja de ser un reproductor de música para ser una super app de audio, lo que ellos llaman The Spotify Machine, ¿vale? ¿Y cómo podemos entender esta super app de audio? ¿Qué significa esto de super app de audio? Bueno, pues es bastante simple y aquí se puede ver de manera clara. Es una app, una aplicación que todos tenemos en nuestro móvil, pero que además es multiplataforma, es decir, la tenemos en el móvil, la tenemos en nuestro ordenador, en la tablet, en el coche, en cualquier dispositivo, y en la que dentro de esa misma app vamos a poder consumir distintos tipos de contenido, es decir, igual que podemos escuchar una canción de cualquier artista, también vamos a poder escuchar un podcast de cualquier creador que nos guste, como por ejemplo Alfa Positivo. Pero también vamos a poder escuchar audiolibros, que quizá es un contenido que todavía no estamos muy familiarizados con él, pero que también tiene su público y que también pues es muy interesante. Y además, pues esto da pie a nuevas verticales que la empresa no ha hecho públicas, pero que podemos hablar de haciendo suposiciones, podemos hablar de contenido en vivo, podemos hablar de contenido educativo, podemos hablar de contenido de noticias y yo creo que por ahí van a estar estas verticales. Pero además de estos diferentes tipos de contenido, también van a haber múltiples modelos de ingresos. Es decir, Spotify va a ganar de las suscripciones que ya tiene, suscripciones para poder escuchar música sin escuchar anuncios, pero también va a potenciar más el tema de la publicidad. Es decir, ahora mismo los ingresos de publicidad de Spotify, quizá en 2018, eran un 10%, ahora están más cerca del 15-18%, pero en el futuro, con estas nuevas verticales como los podcasts, los audiolibros y todas las nuevas que van a añadir, pues se espera que puedan introducir un mayor catálogo de publicidad y que tengan un inventario mucho más grande y que, por ejemplo, los podcasts funcionen de manera similar a YouTube. En YouTube cualquier creador puede subir un vídeo, puede decirle a YouTube quiero que introduzcan anuncios en mi vídeo, quiero que los introduzcan antes y durante o después del vídeo y YouTube automáticamente pues introduce esos anuncios sin que el creador del vídeo tenga que decidir ni explicar él mismo ese producto de esa empresa, ¿no? Lo hace YouTube solo. Pues de esta manera podría funcionar el sistema de anuncios del podcast y de los audiolibros. Pero también tenemos el modelo de negocio de Marketplace que permite una serie de herramientas a los artistas de música para promocionarse, para generar más ingresos, para vender merchandising, etc. O sea, que tenemos una misma super app multiplataforma con diferentes verticales, con múltiples modelos de ingresos que pueden ajustarse a cada tipo de contenido y a cada tipo de artista, y todo bajo un mismo techo que es Spotify. Y esto, aunque pueda parecer que no sea muy relevante, si lo miramos en el contexto de la competencia, pues sí que empieza a serlo un poco más, porque si miramos la competencia de Spotify, que siempre se ha mencionado como uno de los principales riesgos, porque tanto para Apple como para Amazon el tema de la música y del podcast puede ser una especie de loss leader, que se llama, es decir, que no les importe
perder dinero con la música mientras integren ese aspecto en su ecosistema y aporten más valor a sus usuarios. Este ha sido uno de los principales riesgos y críticas quizá que ha tenido Spotify. Lo que vemos es que los mayores competidores no están siguiendo este sistema y están separando su parte de música con su parte de podcast, o en el caso de Amazon con su parte de Audible, de audiolibros, ¿vale? Entonces esto ya separa a Spotify completamente de la competencia, porque ninguno de los mayores competidores está buscando esta estrategia de la super app. Es decir, aquí tiene Apple, por ejemplo, tiene su Apple Music, que tiene un sistema similar al de la música de Spotify, pero después tiene Apple Podcast, que es donde tiene suscripciones también, podcast con suscripción, etcétera. Son dos aplicaciones totalmente diferentes. Lo mismo con Amazon, lo mismo con Google. Entonces, esto le da una serie de ventajas a Spotify también que lo hacen mucho más interesante. Y esto, aparte de ser una estrategia que le dé mayor defensibilidad y mayor diferenciación respecto a su competencia, también es una estrategia que creo que tiene mucho sentido, porque Spotify puede apalancar su base de usuarios a la hora de introducir nuevas verticales. Es decir, si Spotify tiene 422 millones de usuarios, ¿para quién va a ser más fácil que un audiolibro llegue a un mayor público de personas interesadas? Uno que empieza desde cero o uno que empieza ya introduciéndolo en una aplicación que ya tiene 422 millones de usuarios. Pues lógicamente Spotify lo tiene mucho mejor para introducir estas verticales, porque cuando quiera promocionar el consumo de podcast o cuando quiera promocionar el consumo de cualquier otra nueva vertical, pues ya lo va a hacer dentro de una plataforma que es usada por 422 millones de personas. Entonces, aparte de eso, también puede aprovechar su infraestructura para integrarlo todo en una sola experiencia de consumo atractiva. Esto puede hacer que yo, por ejemplo, salga a dar un paseo y en ese momento me apetezca escuchar un podcast o un audiolibro, pero luego salga a correr y quiera escuchar música. Pues para hacer eso no tengo que salir de Spotify ni tengo que tener varias aplicaciones, lo puedo tener todo ahí. Incluso puedo generar una lista de reproducción que para un viaje en coche, por ejemplo, que sea 1 hora de un audiolibro, luego media hora de música y luego 1 hora de un podcast, por ejemplo. Entonces lo podría hacer todo en Spotify. Y esto lo que acaba generando es un aumento del engagement y un aumento del lifetime value del cliente. Aumento del engagement significa que al final el usuario pasa más tiempo en la aplicación, pasa más tiempo escuchando contenido, pasa más tiempo haciendo cosas y pues un mayor engagement se traduce en un mayor valor que deja el cliente, ya sea con una mayor predisposición a suscribirse a Spotify o un mayor consumo de publicidad. Y esto, pues como digo, ya está dando sus frutos, porque si vemos la evolución de la tasa de abandono, que es una métrica que Spotify no publica en sus informes frecuentes, en sus informes trimestrales y anuales, sino que la comentó en su última presentación del Investors Day, pues esta evolución ha sido bastante positiva y ha bajado del 5,5% al 3,9% a finales de 2021 en agregado. Si miramos en los mercados desarrollados, la tasa de abandono es del 2,4%, que es bastante buena, Y además de ser una tasa de abandono bastante buena, vemos que tiene la tasa de abandono de suscriptores más baja de todos los servicios de streaming. Aparte de, a pesar de que muchos tienen la percepción del streaming como un servicio de música commodity, ¿no? Entonces esto es sorprendente y habla de la experiencia del usuario y habla de lo que valora el usuario esta plataforma. Y esto precisamente es lo que comentó Charlie Hellman que en el último Investors Day, que comentó que según un informe reciente de Apple, en Estados Unidos los usuarios de iPhone pasaron un 50% más de tiempo en Spotify
que los usuarios de nuestro siguiente competidor. Es decir, que el que utiliza Spotify pasó un 50% más de tiempo que el que usaba, por ejemplo, Apple Music. Y en mercados como el Reino Unido, Alemania o Australia, la diferencia entre Spotify y otros servicios de streaming es aún mayor. Más tiempo en Spotify significa mayor retención de clientes, lo que impulsa más suscripciones y amplía nuestro inventario publicitario, ¿vale? Es decir, que esta estrategia de ser super app, de tener diferentes verticales dentro de la misma aplicación, podríamos pensar que en un principio puede ser una experiencia más mala, que líe y que la gente no sepa cómo llegar a los podcasts, pero Spotify lo ha hecho tan bien que el resultado es que la gente está pasando más tiempo en Spotify que en cualquier otra aplicación de música, ¿vale? Así que esto es muy relevante. Y con esto llegamos a uno de los momentos del Investors Day en el que Daniel Ek, el CEO de Spotify, expuso los objetivos a largo plazo de la empresa. Y estos eran, por una parte, generar 100.000 millones de ingresos, conseguir un 40% de margen bruto y un 20% de margen operativo. Y estos son unos objetivos que pretende conseguir la empresa durante la próxima década. Estos son unos objetivos muy, muy, muy ambiciosos. Si los comparamos con las cifras actuales, para conseguir estos 100.000 millones de dólares de ingresos, la empresa tendría que conseguir una base de usuarios de 1.000 millones y que cada uno de estos usuarios generara unos ingresos de $100 anuales. Este sería el ARPU, ¿vale? Esto supondría multiplicar por 2,5 la base de usuarios actuales y por 4 los ingresos que genera Spotify por cada usuario. Entonces, si Spotify consigue este objetivo de generar 100.000 millones de dólares de ingresos y este margen operativo del 20%, estaría cotizando a una vez EBIT de 2032. Porque está cotizando ahora a 20.000 millones, pues estaría cotizando a un múltiplo de una vez EBIT de 2032, algo que para una empresa de estas características pues parece impensable, ¿no? Entonces lo que he hecho es un análisis de sensibilidad de la tasa interna de retorno anualizada que podríamos obtener los inversores si invirtiéramos hoy y vendiéramos de aquí 10 años. Y esta tasa de retorno anualizada está basada en la combinación de dos variables. Por una parte, el beneficio operativo de 2032 y por otra parte el múltiplo sobre este beneficio operativo, ¿vale? Entonces, dependiendo de la combinación de estas dos variables, nuestro retorno, pues como vemos, podría estar entre un 15% en la combinación, digamos, más baja, que yo calculo, que sería de 14.000 millones de dólares de beneficio operativo y un múltiplo de 6 veces, y la más alta, que sería un 30% anualizado, que esto es una burrada si tenemos en cuenta un múltiplo de 14 veces y un beneficio operativo de 22.000 millones. Entonces, aquí la clave es determinar si estas hipótesis que está teniendo en cuenta el equipo directivo en un periodo de 10 años tienen una probabilidad alta de cumplirse, o si es una utopía y es realmente imposible de conseguir este crecimiento de usuarios de 2,5, de multiplicar por 2,5, multiplicar por 4 los ingresos por cada usuario y esta expansión de márgenes del 25% actual al 40% en margen bruto y del 1% actual al 20% en margen operativo. Así que nuestro objetivo como analistas y como inversores es determinar si esto tiene sentido o si esto realmente es imposible. Así que vamos a intentar dar respuesta a esta cuestión. Cuando hablamos de crecimiento de usuarios, aquí esta cifra de 1.000 millones de usuarios, Spotify la obtiene aplicando esta tasa de penetración que tiene en los mercados desarrollados, que
sería pues el oeste de Europa, los países nórdicos, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, y aplicando esta tasa de penetración a los mercados en desarrollo como Middle East, África, Asia y Latinoamérica, Europa del Este, etcétera, ¿no? Entonces, aplicando esta tasa de penetración del 32% a este tamaño de mercado de los mercados en desarrollo, pues llega a esta cifra de los 1.000 millones de usuarios, ¿no? Esto es una estimación un poco rara porque, como sabemos, los mercados en desarrollo funcionan totalmente diferente. Hay partes en las que ni siquiera hay internet, por lo tanto estamos haciendo una estimación un tanto optimista, pero también es verdad que estamos dando por hecho que en los mercados establecidos ya no hay crecimiento de usuarios, cuando yo creo que esto no es así y que el mercado del audio todavía tiene crecimiento en los mercados más maduros. Lo que sí que es verdad es que India, que es uno de los países más importantes quizá para Spotify, la empresa ya es la número 1 en servicios de streaming de música, y la evolución está siendo muy positiva y ya es una de las aplicaciones más usadas del país. Y como decía, pues el CEO Daniel Ek, uno de los mejores, de los mercados más interesantes para Spotify es India, Corea del Sur y el continente africano, que también comentaron bastante cómo era la evolución en este Investors Day, así que también es bastante interesante y podemos dar por hecho que este decrecimiento de usuarios es factible. Quizá en un periodo de 10 años me parece bastante ambicioso y poco conservador, pero no me parece para nada descabellado. Además, el crecimiento de usuarios es una de las métricas que Spotify está consiguiendo mantener dentro de su objetivo a largo plazo, y de momento lo está cumpliendo. Así que, pues en ese aspecto yo creo que es factible, y yo considero que ese rango de usuarios entre 800 y 1.000 millones es bastante asumible. Después tenemos el crecimiento del ARPU, que aquí es donde está la chicha, porque digamos que tiene que multiplicar por 4 estos ingresos que genera por cada usuario. Y aquí, pues cada uno tendrá su opinión, pero lo que sí que es cierto es que las verticales que está introduciendo Spotify, como el podcast, están funcionando muy bien. Y, por ejemplo, las horas que de media el usuario escucha podcast versus otro contenido como música no ha parado de crecer, y a día de hoy se encuentra en el 7%. Es decir, cada vez la gente está adquiriendo más el hábito de escuchar podcast y otro contenido de audio, y yo creo que es un viento de cola. Sobre todo con el auge de los AirPods, que eliminan bastante la fricción para consumir el contenido de audio, de manera que pues cuando vamos a hacer las tareas de casa, cuando vamos a salir a dar un paseo, pues es muy fácil ponerse los AirPods o los auriculares inalámbricos y escuchar cualquier contenido. Por lo tanto, yo considero que esto no va a parar de crecer. Además, el número de podcasts que hay en Spotify pues también está siguiendo un crecimiento muy interesante, y esto al final, si cada vez hay más podcasts y cada vez la gente dedica más tiempo a escuchar podcasts, pues esto inevitablemente va a llevar a un aumento de la monetización de estos usuarios a través de publicidad. La publicidad, como sabemos, pues siempre va allá donde esté la atención de la gente. Y pues esto, sin duda, yo creo que va a suponer una redirección de mucho del presupuesto que hay de muchas empresas hacia este contenido de audio. De hecho, en el último mes, más de 90.000 podcasts han conseguido monetizar su contenido en Spotify, y el presupuesto de la publicidad para el contenido de audio pues no para de crecer. Así que yo creo que en el aspecto de podcast, pues está funcionando muy bien, y están consiguiendo atraer mucho presupuesto de publicidad, que hasta hace unos años pues era prácticamente nulo.
Además, también tienen esta nueva vertical del mercado de los audiolibros, que ya supone un 6%, un 6 o un 7% del total del mercado de los libros. Y Spotify, con la adquisición de Findaway, pues pretende crear un ecosistema de creación de contenido y de monetización con Findaway y Findaway Voices, que también va a permitir destapar, yo creo, un gran valor en este tipo de contenido, aunque sí que es verdad que todavía no han hablado sobre los modelos de ingresos que van a haber alrededor de estos audiolibros. No se sabe si se van a pagar por libros concretos, si va a haber publicidad, si va a haber suscripción. Eso todavía no lo han comentado. Lo que sí que han comentado es esta expansión de mercado gracias a las diferentes verticales, en la que pues pasan de este tamaño de mercado de 33.000 millones que tienen con la música y el podcast a 350.000 millones con este mercado de los audiolibros, con el contenido de música en vivo y estas tres verticales que todavía no han comentado cuáles son. Esto, obviamente, es raro y a mí me genera muchas dudas, ¿no? Si me dices que el mercado se va a expandir, se va a multiplicar por 10, pero no me dices cómo, pues es un poco raro, ¿no? Pero sí que es verdad que cada nueva vertical que Spotify añade en su plataforma, pues es un aumento de tamaño de mercado y una ampliación del tiempo que la gente pasa en la plataforma, un aumento de número de usuarios y al final pues eso se acaba traduciendo en una mayor monetización. Y en cuanto a la expansión de márgenes, esto es lo que exponía la compañía. La empresa directiva sigue con su plan en el segmento de música de llegar a los márgenes brutos de 35%. A medio plazo calcula que puede llegar a los 30%. Pero aquí está lo interesante, y es que el podcasting, aunque a día de hoy supone un lastre para el margen bruto porque está empezando, están invirtiendo mucho dinero ahí, se espera que a largo plazo llegue a generar entre un 40 y un 50% de margen bruto, por lo tanto, que aumente el margen bruto total de la empresa. Y esto es lo que sigue sorprendiendo y no me parece del todo adecuado, que es esta estimación de unos márgenes de entre el 40 y el 80% con verticales que no dicen ni qué van a ser, ¿no? Esto es un poco raro y sí que es verdad que no gusta mucho, pero bueno, te da una idea del estado de optimismo que tienen dentro de la empresa. Y luego aparte otra cosa que comentaron en el Investors Day que me gustó bastante fue este foco en la creación de valor, que no todas las empresas comentan y no todas las empresas pues son muy conscientes ni ponen mucho el foco ahí, ¿no? Y en este caso hablaron de cómo podían aprovechar esta fortaleza que tienen en el balance para la creación de valor estratégica dependiendo de cada situación, y cómo puede haber situaciones en las que lo que más interese sea expansión de negocio a través de crecimiento o de adquisiciones. También cómo cabía la opción de creación de valor a través de estrategias de maximización del lifetime value de los clientes, como por ejemplo cuando han desarrollado esta nueva funcionalidad de las lyrics en la música, en la que ahora pues podemos ver la letra de las canciones. Pues eso es algo que no supone un incremento de la monetización, no supone un aumento del dinero que gana Spotify, pero aumenta el lifetime value de los clientes porque valoran más la aplicación, les aporta más y al final pues acaban estando más tiempo, hay una tasa de abandono muy inferior, por lo tanto esto ayuda a esta creación o maximización del lifetime value. Y por último, es una empresa que también tiene en cuenta el tema de los retornos de capital y que en alguna ocasión pues ha hecho
recompra de acciones. Sí que es verdad que no tiene en ningún momento planteado repartir dividendos, pero sí que la recompra de acciones es algo que ya ha hecho en el pasado y que estoy seguro que veremos más en el futuro. Así que, aparte de estas hipótesis que podemos tener en cuenta a la hora de pensar en el crecimiento de usuarios, de ARPU y de expansión de márgenes, tenemos otras fortalezas dentro de la empresa que aumentan la probabilidad de éxito que creo que puede tener esta inversión. La primera es la caja neta. Es una empresa que tiene deuda, pero la cubre con el efectivo que tiene. Por lo tanto, en un hipotético caso de recesión y de caída de ingresos, pues Spotify es una empresa que no tendría que tener problemas de liquidez. Además, a pesar de tener un beneficio operativo casi de cero, es una empresa que genera flujo de caja positivo por las dinámicas que tiene de capital circulante. Por lo tanto, aunque en el estado de cuentas y de cuentas de pérdidas y ganancias no veamos un gran beneficio, es una empresa que va generando flujo de caja positivo y eso está bastante bien porque aumenta este perfil de liquidez de la empresa. Además, es una empresa con skin in the game, es decir, los que toman las decisiones a largo plazo de la empresa son actores que van a sufrir las consecuencias de esas decisiones. Y además de tener directivos con gran participación dentro de la empresa, tanto Daniel Ek como Martin Lorentzon, que son los fundadores de la empresa, han estado comprando últimamente y han manifestado su optimismo acerca de la inversión en Spotify. Además, es una de las empresas que podemos considerar con una mayor cultura, con una mejor cultura corporativa, ya no solo por las valoraciones que vamos a encontrar del ambiente de trabajo y de los directivos y del CEO, sino también por esta cultura de innovación y de continuamente estar sacando nuevas funcionalidades, estar mejorando nuevos aspectos de la plataforma. Si seguimos la empresa vamos a ver que cada semana prácticamente hay novedades, hay nuevos lanzamientos. Es una empresa que sigue un ritmo de I+D muy, muy bueno y creo que esto pues inevitablemente acaba dando buenos resultados. Y por último tenemos los vientos de cola del consumo de audio, que esto puede ser una opinión más personal, pero creo que el hecho de que cada vez tenemos más dispositivos que reducen la fricción para consumir audio, como sean los auriculares inalámbricos, como sea dispositivos de asistentes como Alexa o el de Google, pues que también nos hacen más fácil el tema de la reproducción de cualquier contenido de audio, o en los coches que cada vez es más automático y genera menos fricción el poner en nuestra música o el contenido que tenemos en nuestro móvil, pues yo creo que esto va a llevar a un mayor hábito de escuchar audio on demand, igual que cuando estamos en casa nos hemos acostumbrado a ver Netflix en vez de ver la tele, pues yo creo que cuando nos subamos al coche, cuando salgamos a la calle también nos vamos a acostumbrar a escuchar el contenido que queremos en ese momento, así que creo que ahí hay un viento de cola. Y por último, pues algunos riesgos que creo que debemos tener en cuenta son, pues para empezar, el tema de la ciclicidad del gasto en publicidad. Como sabemos, la publicidad es una industria cíclica y Spotify, pues gran parte de la tesis va a venir del aumento de ingresos por publicidad. De hecho, no se ha mencionado demasiado el aumento de ingresos por suscripciones, por lo que se entiende que no son muy optimistas en el crecimiento en suscripciones, pero sí que en la publicidad está gran parte del crecimiento futuro, así que pues si vivimos un periodo de 2-3 años en los que los ingresos o el gasto en publicidad cae, pues Spotify puede que tarde más en llegar a ese objetivo final. Después tenemos la competencia, que aunque hemos visto que seguía modelos diferentes, puede
que alguno de estos actores decida apostar de la misma manera que Spotify por el podcast y empiece a poner más esfuerzos en, digamos, en la generación de podcasts exclusivos, que cierre contratos con creadores que puedan hacer que la gente tenga que tener las distintas aplicaciones para escuchar a Joe Rogan en Spotify, para escuchar a otro que también le guste en Apple Music y a otro en Amazon, ¿no? Puede haber este riesgo y que no se genere tanto el hábito solamente en Spotify. De momento esto no es así y ninguna de la competencia está apostando como Spotify por el podcasting y por otras verticales de audio, pero es algo que tenemos que controlar. Y por último, otro riesgo que siempre hay que estar vigilando es el de la experiencia de usuario. Y es que estamos acostumbrados a usar, el usuario, está acostumbrado a usar Spotify para escuchar música. Conforme se van introduciendo nuevas verticales, tenemos que ver que todo sigue estando bajo un techo de una buena experiencia de usuario y que no se pierde ese engagement que tienen los usuarios hoy en día con Spotify, ¿no? Y se hacen muchos cambios de manera rápida, introduciendo contenido en vivo, contenido de audiolibros y todos los nuevos contenidos que quieren añadir, pues hay que vigilar que todo se vaya haciendo de una manera controlada y que siga por lo menos manteniendo la experiencia de usuario que tiene a día de hoy. Y para acabar, estos dos comentarios que he comentado antes sobre Daniel Ek y sobre Martin Lorentzon, comentando no solo su decisión de invertir a nivel personal en Spotify una importante cantidad, sino aparte de eso, pues manifestar su visión optimista de la compañía y de lo que está haciendo, que, pues como digo, yo también comparto. Así que con esto cerramos, espero que os haya parecido interesante. He puesto esta foto de la nueva equipación del Fútbol Club Barcelona, porque como sabemos ahora Spotify ha cerrado un acuerdo de patrocinio con este club y que demuestra también un poco la visión de la empresa, ¿no? Invirtiendo en un equipo que quizá ahora no es el más rentable, pero pues que está apostando mucho por jóvenes promesas como Pedri, como otros muchos jóvenes que tiene este club, y te da un poco una idea de también la filosofía que tiene en la empresa. Así que cerramos aquí, espero que os haya gustado y por último os dejo este enlace en el que vais a encontrar no solamente el curso de valoración que vamos a hacer este verano, que pronto pues compartiré más información, sino que además pues recibiréis cada semana herramientas y contenido semanal de interés que voy enviando en la newsletter, además de análisis de empresas como esta que hago periódicas. Así que en alfapositivo.com/empieza, ahí podréis dejar vuestro mail y entraréis en la lista de la newsletter de Alfa Positivo, así que ahí lo encontraréis todo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente.